Soy jardinero en la mansión Hartwell desde hace 5 años. Cuando llegué aquí, no imaginaba que mi vida cambiaría tanto. Crecí en un pequeño pueblo, un lugar donde todos conocían los secretos de los demás y la rutina era una constante. Mi madre, una costurera trabajadora, me crió sola, enfrentando dificultades con una fuerza admirable. Ella me enseñó el valor del trabajo duro y la importancia de cuidar de los demás. Siempre admiré su habilidad para transformar tejidos en algo bello, y eso me inspiró a encontrar belleza en las pequeñas cosas. A los 30 años, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi madre fue diagnosticada con cáncer, y yo me mudé para cuidar de ella. Sin más nadie a quien recurrir, éramos solo nosotras dos, como siempre había sido. Alquilé un pequeño apartamento cercano y pasé los días acompañándola a sus consultas médicas, preparando sus comidas y haciéndole compañía en los momentos más difíciles. El dolor de la pérdida fue profundo, y la soledad que vino después fue aplastante. Elegí quedarme en la región, quizás porque no tenía a dónde ir o porque estaba atrapado en un ciclo de incertidumbres. El silencio de los campos alrededor de la mansión se convirtió en mi refugio. Las colinas se alzaban contra el cielo en un espectáculo de belleza serena, y encontraba consuelo en la naturaleza. Acepté diversos trabajos, desde pintar cercas hasta reparar techos, hasta que escuché sobre la vacante de jardinero en la mansión Hartwell. Las historias que circulaban sobre el lugar eran sombrías, una verdadera mansión embrujada, pero esas historias no pagaban las cuentas. Nunca fui fácilmente asustado. La mansión, imponente en lo alto de una colina, rodeada de altos portones de hierro y árboles que parecían tener siglos, era fascinante y perturbadora al mismo tiempo. La primera vez que la vi, me quedé encantado con su belleza, aunque tuviera un toque de misterio. El trabajo no fue fácil. Las plantas parecían marchitarse más rápido de lo que el agua hirviendo se evapora. Mi desafío era mantener el jardín presentable, evitando que las rosas se convirtieran en garbanzos. Aprendí a aceptar la extrañeza del lugar, adoptando una actitud estoica. O'Reilly, el conserje, me advirtió sobre las peculiaridades de la mansión: si te asustas con cada sombra o ruido, no durarás un día. O'Reilly, un hombre fuerte con la apariencia de un árbol antiguo, se convirtió en una buena compañía, aunque nuestras tareas nos mantenían en partes separadas de la mansión. Mientras él cuidaba del interior, yo cuidaba del exterior. Pronto conocí a los otros habitantes de la mansión. Lady L, la cartomante, tenía una personalidad vibrante y siempre me sorprendía con sus predicciones. También estaba Jack, el sin cabeza, que aparecía de repente, siempre llevando su cabeza bajo el brazo, y el conde Bernard, un vampiro que pasaba horas criticando las comidas del cocinero, Frank, un fantasma malhumorado. Durante el día, la mansión atraía turistas que pagaban por una visión de sus apariciones. Ellos no sabían que los fantasmas eran reales, creyendo que todo no era más que un truco. A Jack le encantaba jugar con esa ilusión, apareciendo detrás de los turistas y haciéndolos gritar. Bernard, por otro lado, despreciaba la presencia de los humanos y se escondía siempre que ellos estaban cerca. Sin embargo, había una parte de la mansión que todos evitaban, la ala oeste. O'Reilly me aconsejó no preguntar sobre eso. Era como si la ala oeste llevara una maldición, un lugar donde secretos antiguos y peligrosos estaban escondidos. Decían que quien moría en la mansión quedaría atrapado allí para siempre. Yo no creía, hasta que conocí a Daisy. Ella era una perra que, al parecer, había sido un pastor alemán. Ahora, un esqueleto, aún parecía viva, con su colita moviéndose a mi lado. La forma en que se comportaba traía un consuelo inusitado a mi día a día. Los días transcurrían entre cuidados del jardín y diálogos silenciosos con Daisy. La mansión tenía su manera de hacerte aceptar cosas que normalmente cuestionarías. Las sombras que se deslizaban entre los árboles, los susurros del viento que parecían llevar ecos de historias olvidadas, todo contribuía a un ambiente surrealista. O'Reilly siempre insistía en que la mejor manera de evitar problemas era mantener la cabeza baja y concentrarse en el trabajo. Así lo hice, arremangándome mientras desmalezaba, plantaba o podaba, dejando que mi mente divagara entre las plantas y los misterios que la mansión guardaba. Sin embargo, los secretos de la ala oeste flotaban en mi mente como una sombra que no me dejaba en paz, susurrando inquietudes que no podía ignorar. Cierta noche, después de un día agitado con turistas, un grupo de cazadores de fantasmas llegó. La mansión, con su aura de misterio, siempre atraía a aquellos que buscaban una experiencia sobrenatural. Entre ellos, un hombre arrogante se destacó,
con una sonrisa autosuficiente que no podía ocultar su deseo de ser el centro de atención. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, y su risa estruendosa resonaban en el aire, como si quisiera demostrar que nada lo asustaba. Se movía con una confianza desmedida, como si la mansión fuera un simple parque de diversiones. Cuando el guía turístico los condujo a la ala oeste, el hombre no dudó en desafiarlo, afirmando que ninguna historia de fantasmas podría asustarlo. Sus amigos, al principio divertidos, comenzaron a mostrar signos de nerviosismo ante la inminente aventura. Podía ver cómo intercambiaban miradas, sus risas se tornaban nerviosas mientras el tono de la conversación cambiaba. Recuerdo que me quedé observando desde la distancia, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Había algo en su actitud que me incomodaba, como si desafiar a la mansión fuera un juego peligroso. Su arrogancia parecía atraer la atención de las sombras, como si la misma mansión se sintiera provocada por su desafío. El guía, un hombre mayor con años de experiencia en la mansión, intentó advertirle sobre la historia que envolvía la ala oeste, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Hay cosas que es mejor dejar en paz, les dijo, con un tono grave que no parecía impresionar al joven. En lugar de escuchar, el hombre arrogante solo se rió, desestimando las advertencias como meras supersticiones. La atmósfera se tornó tensa, y el aire se llenó de una anticipación inquietante. La mansión, con sus paredes cubiertas de historias antiguas, parecía observar, esperando el desenlace de esta intrusión. Después de algunas horas, mientras la oscuridad se cernía sobre la mansión, el grupo decidió que era el momento de adentrarse en la ala prohibida. Las luces de sus linternas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes como si tuviesen vida propia. Con un gesto despreocupado, el hombre arrogante se adelantó, desafiando las advertencias de sus amigos y del propio O'Reilly, que se había acercado para intentar disuadirlos. No hay nada aquí que no pueda enfrentar, dijo con una sonrisa desafiante, mientras se adentraba en la penumbra de la ala oeste, su risa resonando en el aire como un eco de desafío. A medida que cruzaba el umbral, la risa se apagó, sustituida por un silencio ensordecedor. Las sombras del pasillo parecían consumirlo, envolviéndolo en una oscuridad palpable. Sus amigos se quedaron atrás, intercambiando miradas llenas de inquietud, pero él se adentró sin mirar atrás. Volveré en un instante, lanzó una última broma, pero su tono ya no tenía la misma confianza. Con el tiempo, la tensión en el aire se intensificó. La mansión parecía retener la respiración. Después de unos minutos que se sintieron como horas, los murmullos del grupo se transformaron en un silencio pesado. La oscuridad de la ala oeste parecía cobrar vida, y el viento aullaba a través de las grietas de las paredes, como si la propia mansión estuviera advirtiéndoles. Me sentía atraído por el lugar, pero al mismo tiempo, una voz interna me decía que me mantuviera alejado. Aquello no era un simple juego, y el desafío que el hombre arrogante había lanzado a la mansión podría tener graves consecuencias. A medida que la noche se adentraba, el grupo empezó a inquietarse. Se agruparon, sus rostros pálidos bajo la luz tenue de las linternas, mientras llamaban por su amigo. ¿Dónde está?, preguntaron, sus voces temblorosas revelando el miedo que comenzaba a calar hondo. El ambiente se volvió sombrío, y podía sentir la presión de la mansión, como si estuviera esperando un desenlace. Finalmente, un estruendo resonó desde la ala oeste, y todos saltaron, mirándose entre sí con horror. El eco de su risa había sido reemplazado por un silencio inquietante. En ese momento, supe que la arrogancia del hombre había despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La mansión, con sus secretos profundamente arraigados, no estaba dispuesta a permitir tal desafío sin consecuencias. Los minutos se convirtieron en horas, y la atmósfera se volvió tensa. Los murmullos de los demás cazadores de fantasmas se apagaron, y la mansión parecía contener la respiración. La oscuridad parecía devorar el lugar, y el silencio se volvió pesado, como si la mansión estuviera a punto de revelar secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Finalmente, el hombre regresó, su rostro pálido y manos temblorosas dejando claro que algo lo había marcado. La arrogancia que había exhibido antes se desvaneció, reemplazada por una expresión de terror que hizo que mi piel se erizara. Sus amigos se acercaron a él, preocupados, preguntando qué había visto, pero él solo balbuceaba incoherencias, incapaz de articular lo que había experimentado. No, no era solo un juego, murmuró, sus ojos desorbitados como si hubiera visto a los propios fantasmas que tanto había desafiado. La tensión en el aire se volvió palpable, y la mansión,
que antes había sido un lugar de turismo y risas, se transformó en un escenario de inquietud. La risa del hombre había muerto, y un profundo silencio se apoderó del grupo. Mientras observaba la escena, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. El desafío a lo desconocido había tenido un precio, y la mansión había cobrado su tributo. Aquella noche, después de que los cazadores de fantasmas se marcharan, me quedé junto a Daisy, reflexionando sobre lo que había sucedido. La mansión parecía más viva que nunca, como si los ecos de los eventos recientes resonaran en sus paredes. Las sombras que se alargaban en el jardín parecían moverse con una intención propia, y el viento susurraba secretos que solo la mansión conocía. De alguna manera, supe que la ala oeste seguía siendo un lugar de advertencia, un recordatorio de que algunos misterios no estaban destinados a ser revelados. Con Daisy a mi lado, decidí que había llegado el momento de prestar más atención a las lecciones que la mansión tenía para ofrecer. En un lugar donde las sombras y la luz se entrelazaban, entendí que a veces lo desconocido es mejor dejarlo intacto. Las semanas pasaron y el incidente parecía haberse perdido entre los rumores de la mansión. Un día, mientras trabajaba en la estufa, una niña con una capa de lluvia amarilla se destacó entre los turistas. Ella parecía tímida, alejándose del grupo. Al encontrarla, le ofrecí un narciso, y la niña confesó su miedo a los fantasmas. Bromeé que ellos también podrían tenerle miedo a ella, y ella sonrió, aliviando la tensión del momento. Sin embargo, lo que debería haber sido un día normal pronto se transformó en una pesadilla. Durante el conteo de cabezas, la profesora se dio cuenta de que Lucy había desaparecido. Los niños, en un impulso de valentía, habían desafiado la ala oeste. Mi corazón se disparó al darme cuenta de que la seguridad de la niña estaba en riesgo. Con la ayuda de O'Reilly, organicé una búsqueda, sabiendo que la ala oeste guardaba secretos que tal vez nunca debieran ser revelados. La tensión crecía a medida que O'Reilly y yo nos dirigíamos a la ala prohibida. La noche se acercaba, y la mansión parecía susurrar secretos que no queríamos oír. Las paredes, impregnadas de historias de traición y dolor, parecían vibrar con la presencia de algo oculto. Al entrar en la ala oeste, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las sombras danzaban en las paredes quemadas y la atmósfera era pesada, como si el propio aire estuviera cargado de misterio. En el centro de la ala, encontramos una puerta entreabierta. El silencio era ensordecedor. Llamé a Lucy, pero solo el eco de mi voz respondió. O'Reilly se quedó cerca de la entrada, vigilante, mientras yo me aventuraba más adentro. El ambiente estaba lleno de escombros y el olor a moho se mezclaba con la fragancia de la historia olvidada. ¿Qué podría haber pasado con la niña? Mientras exploraba, encontré un diario polvoriento, sus páginas amarillentas y desgastadas. El título, Los secretos de la ala oeste, brillaba para mí como un llamado. Abrí el diario y comencé a leer. Las anotaciones hablaban de un inventor brillante que había vivido en la mansión, un hombre cuyos sueños fueron destruidos por una traición. Había diseñado máquinas que podrían cambiar el mundo, pero su novia lo traicionó, entregando sus planes a otro hombre. Consumido por la ira, él incendió la ala oeste, dejándola en ruinas y maldiciendo el lugar. A medida que leía, algo se movió en las sombras. Una presencia parecía acercarse, y un frío helado tomó cuenta del ambiente. La puerta se cerró de golpe, y me vi atrapado en la oscuridad. O'Reilly trató de abrirla, pero la madera parecía resistente. La desesperación comenzó a instalarse. «Lucy», grité, pero mi voz resonaba vacía. Fue entonces cuando escuché un leve susurro, casi como un lamento. La figura de una mujer, envuelta en neblina, apareció ante mí. Sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban un dolor antiguo. «No deberías estar aquí», dijo con una voz suave, pero firme. «Este lugar guarda secretos que no pueden ser revelados». «Estoy aquí buscando a una niña», respondí, tratando de mantener la calma. Ella se perdió. La mujer dudó, y el ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las paredes parecían desvanecerse, revelando destellos del pasado. Vi al inventor, su novia y la traición que lo consumió. «La maldición de este lugar no es solo mía, sino de todos los que aquí han vivido», dijo la mujer. «Si deseas salvar a la niña, debes enfrentar lo que está escondido». Decidido, le pedí ayuda. «¿Qué debo hacer?». La mujer indicó una puerta al final de la sala. «Ahí está lo que necesitas. Enfrenta tu miedo y descubre la verdad». Con el corazón acelerado, seguí hacia la puerta. Las sombras parecían envolverme,
pero el deseo de salvar a Lucy me impulsaba. Al abrir la puerta, encontré un corredor estrecho, repleto de objetos que contaban la historia de la mansión, invenciones fracasadas, cartas de amor y fotografías polvorientas. Al final del corredor, vi una luz tenue. Me acerqué y encontré a Lucy, sentada en un rincón, envuelta en una aura de tristeza. «Lucy», llamé, y ella levantó la cabeza, los ojos desorbitados. «No quería venir aquí, pero me desafiaron», dijo con un hilo de voz. «Está todo bien ahora». «Vamos a salir», respondí, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiéramos salir, la mujer apareció de nuevo, ahora con un semblante más sereno. «Debes liberar a la mansión de su maldición para que la niña pueda volver». Sabía lo que debía hacer. Regresé al diario y, con la energía de la verdad, comencé a recitar las palabras que estaban escritas allí. «La traición que consumió este lugar debe ser deshecha. No tengo miedo del pasado». La atmósfera cambió drásticamente, como si la propia mansión respirara un suspiro de alivio. Una luz feroz irrumpió del diario, envolviendo la ala oeste en una brillantez casi celestial. Las sombras, que antes parecían danzar con vida propia y susurrar secretos oscuros, comenzaron a disiparse, retrocediendo como si fueran ahuyentadas por la luz. La mujer que había aparecido ante mí sonrió, su forma volviéndose más clara y definida, como si la energía que brotaba del diario la estuviera restaurando. «Lo lograste», dijo ella, su voz resonando con una dulzura que contrarrestaba la tensión de momentos antes. A medida que la energía se esparcía por el ambiente, el aire se volvía más ligero, y un sentido de paz comenzaba a envolvernos. Sentí que la mansión, con sus paredes antiguas y su historia cargada de tristeza, se transformaba. Las marcas del pasado, las cicatrices de años de sufrimiento, comenzaban a desvanecerse. Las corrientes de energía vibrante parecían revitalizar cada rincón de la ala, llenándola de una luz cálida que prometía un nuevo comienzo. Era como si el mismo espíritu de la mansión estuviera agradecido, liberándose de las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Con una última mirada hacia la mujer, que ahora se desvanecía en un resplandor de luz, entendí que había cumplido mi propósito. Lucy y yo salimos de la ala oeste, sintiendo que el peso de los secretos antiguos se levantaba de nuestros hombros. O'Reilly nos esperaba en la entrada, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. «¿Qué pasó?», preguntó, mirándonos con una intensidad que reflejaba su ansiedad. «Lo logramos», respondí, sintiendo una oleada de emoción. La mansión parecía respirar aliviada, como si, por fin, hubiera encontrado la paz. La maldición que había atormentado a la ala oeste se rompió, y la ala fue liberada de sus cadenas invisibles. Lucy estaba a salvo, y juntos, dejamos la mansión atrás, la luz del día iluminando nuestro camino. A medida que nos alejábamos, noté que la atmósfera alrededor de la mansión había cambiado. El cielo, que antes parecía pesar sobre nosotros, ahora se abría en un azul radiante. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que danzaban en el suelo. El canto de los pájaros, que antes había sido un murmullo lejano, ahora llenaba el aire con una melodía alegre, como si celebraran la liberación de la mansión. La mansión Hartwell, ahora desprovista de su peso sombrío, comenzó a renacer. Las flores en el jardín parecían más vibrantes, sus colores más intensos, como si la vida misma hubiera regresado a su esencia. Los fantasmas que allí habitaban, aquellos que habían estado atrapados en un ciclo de tristeza y dolor, encontraron finalmente la paz. Susurros de gratitud flotaban en el aire, y podía sentir que sus almas estaban en paz. Continué mi trabajo como jardinero, pero ahora con un nuevo propósito. Cada día, mientras cavaba en la tierra y plantaba nuevas flores, celebraba la vida de una manera que nunca antes había hecho. Cada planta que brotaba, cada hoja que se desplegaba al sol, era un testimonio de la transformación que había tenido lugar. Honraba las historias que la mansión guardaba, las historias de amor, pérdida y redención. Las mañanas se convirtieron en momentos de reflexión. Mientras cuidaba el jardín, a menudo pensaba en la mujer que había aparecido en la ala oeste, en los secretos que habían sido revelados y en el poder de la verdad. La mansión, con su pasado tumultuoso, había encontrado una nueva narrativa, una que estaba llena de esperanza y renovación. Recordaba que, aunque la oscuridad puede ser abrumadora, siempre hay un camino hacia la luz. El jardín floreció bajo mi cuidado, reflejando el renacimiento de la mansión. Los visitantes comenzaron a venir no solo en busca de fantasmas,
sino también para experimentar la belleza de lo que había sido restaurado. La mansión Hartwell se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, un lugar donde las sombras del pasado finalmente habían sido superadas por la luz del presente. Y así, mientras las estaciones cambiaban, mi amor por la mansión y mi papel en su historia creció, convirtiéndome en un guardián de los secretos que una vez habían atormentado su esencia. La vida en la mansión Hartwell siguió, repleta de nuevos recuerdos y risas, y estoy agradecido de haber encontrado mi lugar en medio de secretos e historias que finalmente pudieron ser contadas.